Buenos días, tengan todos ustedes, también a los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a hacer un paréntesis al tema y a la serie del Sermón del Monte y voy a abordar un tema que lo he titulado La iglesia que avanza. La iglesia que avanza. Abran su Biblia aquí en primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 14. Verso 14. Esta mañana yo estaba pensando, Señor, voy a hacer un paréntesis en la serie que tenemos en curso. eh, y me gustaría abordar un tema de lo que estamos tratando, ¿no? Ahorita de la situación que estamos, que les acabamos de presentar. Y uno siempre, ¿no? Como que llega a veces como que a pensar, estaremos en lo correcto, estaremos en lo incorrecto, qué es lo que Dios quiere. Y llegamos y hay un estudio aquí a las 10. Y todo lo que el hermano dio precisamente es confirmación de lo que voy a compartir el día de hoy. La necesidad de llevar el evangelio a todo lugar, ¿no? A donde se nos presente la oportunidad. Y el día de hoy quiero tratar de un tema, como ahorita les decía, de la iglesia que avanza. Leamos el texto, 1 Timoteo 3, verso 14 y 15. Capítulo 3, verso 14 y 15. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, qué texto este. Fíjense que la iglesia donde estaba Timoteo pastoreando, que era el de Éfeso, se encontraba en grandes problemas. Lo más seguro que los problemas que estaba viviendo la iglesia no venían de afuera, venía de adentro. Los más grandes problemas que muchas veces vivimos como iglesia no vienen de afuera, surgen de dentro de las filas, donde surgen falsos maestros, falsos supuestos apóstoles que de alguna forma tergiversan la doctrina y trastornan a muchos en la fe. Esa era la situación de Éfeso. Tanto es así que si vamos aquí a primera a Timoteo capítulo 1 verso 3, Pablo le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Cuál era la situación? Maestros falsos habían metido en la iglesia y la misión de Timoteo era corregir esa mala doctrina. O sea, en pocas palabras, era un trabajo sumamente difícil. Porque si hay algo difícil en el sentido de corregir, es aquellos que suponen que saben algo. ¿No es cierto? Pablo tenía que ajustar cierta doctrina, pero tratar con los maestros que estaban surgiendo ahí. Una de las situaciones que probablemente surgió en la iglesia es que no se consideraba el carácter de los servidores. Es por eso que en 1 Timoteo capítulo 3 del 1 en adelante encontramos una descripción del carácter que debe de tener la persona que está sirviendo a Dios, no solamente en la predicación, sino vemos ahí el carácter de un creyente maduro. Porque muchos pudiéramos llegar a pensar, bueno, pues todas esas características, gracias a Dios que yo no soy pastor, o gracias a Dios que no tengo ese deseo de ser maestro, porque no me voy a regir sobre eso, ¿no? No, esas cualidades que menciona ahí de carácter, vamos a leerlas rápidamente para que no quedemos al aire de qué estoy hablando. Dice ahí 1 Timoteo 3:1: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea, vean las cualidades y las características. Si nosotros analizamos a profundidad, se refiere más a carácter que a don que puedas tener. Entonces, Dios enfatiza en los servidores carácter, no tanto los dones, ¿no?, que uno pueda tener. Hemos mencionado anteriormente que los dones de alguna forma pueden, eh, se puede, es que es una palabra, pero es apantallar, ¿sí? ¿No? Como que te pueden así como sorprender.
¿no? A veces que los dones y las capacidades de las personas nos sorprenden. Hoy viste cómo canta, viste cómo habla, viste cómo predica, viste cómo sirve, viste la disposición de su corazón. Eso nos deslumbra a nosotros como personas, pero no deslumbra el corazón de Dios. Eso precisamente pasó con Saúl. Saúl a los ojos del pueblo era el más indicado porque era grandote, era puesto, de hombros para arriba sobrepasaba a todo el pueblo. No había uno como él en todo Israel. Pero vemos que todos esos atributos y cualidades nunca asombraron a Dios, porque Dios conocía el corazón. Y es lo que puede ocurrir en nosotros. Puedes tener dotes, capacidades, pero Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Entonces, una de las cosas que vemos, que el problema de la iglesia eran los falsos que se habían metido dentro de ella. ¿No? Maestros que de alguna forma Timoteo tenía que confrontar con la verdad del evangelio y alinearse a la voluntad de Dios, ¿no? En la predicación de la palabra de Dios. Ahora, uno de los primeros temas que quiero aquí abordar es definir qué es la iglesia. Porque si nosotros vemos ahí en el verso 15, dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. O sea que en primer lugar vemos que la iglesia es casa de Dios. Ahora, aquí, ¿qué es una iglesia? La iglesia es la estructura, la iglesia es aquí donde estamos nosotros. No, cuando la Biblia se refiere a la iglesia, no se refiere a la estructura como tal, se refiere a aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, aquellos que de alguna manera hemos sido bautizados a través del bautismo espiritual. Primero a los Corintios 12:13, si me lo quieren poner ahí, por favor. Primero a los Corintios 12:13 dice, por cuanto todos hemos sido bautizados por un mismo espíritu y hemos sido introducidos al cuerpo que es la iglesia. Déjenme les explico esto así a grandes rasgos. Miren, nosotros antes de Cristo, pues éramos personas que no estábamos en rebelión abierta en contra de Dios, ¿no es cierto? No éramos parte de la iglesia, no éramos parte del cuerpo de Cristo. Pero cuando nos arrepentimos, ¿qué sucede? La Biblia dice que somos bautizados. La palabra bautizar significa sumergir, introducir. Entonces, antes de Cristo estábamos fuera de la iglesia, pero somos bautizados por un espíritu y es a través de ese bautismo que nos introduce al cuerpo. Por lo tanto, ahora somos la iglesia. ¿Por qué? Porque hubo un bautismo espiritual que nos introdujo a la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia somos todos nosotros, los cuales hemos sido bautizados por un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. Si vamos a Efesios capítulo 1, Efesios 1, 14, 13, 14, Efesios 1, 13 al 14, vean lo que dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fíjense, vean el proceso. Otra vez repito, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, fue en ese momento en el que escuchamos la palabra de Dios y procedemos a un arrepentimiento genuino, en el que somos introducidos por este bautismo espiritual al cuerpo que es la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? Volviendo a la pregunta. La iglesia entonces la componemos todos nosotros que de alguna manera nos hemos arrepentido, hemos nacido de nuevo y por lo tanto hemos sido introducidos al cuerpo a través de este bautismo espiritual. Esta es una de las clases que damos en el seminario, la doctrina de bautismos. O sea, ¿cómo es que se llevó a cabo todo esto? Y este bautismo es el que nos introduce al cuerpo, ¿no? Al cuerpo de la iglesia, ¿no? De Cristo. Ahora, si dice el texto de 1 Timoteo, otra vez regresemos, capítulo 3, verso 15. Ya una vez que miramos qué es la iglesia, fíjense cómo Pablo le dice a Timoteo, si yo tardo en ir, tú debes de saber cómo conducirte. Aquí la palabra conducir indica una norma constante. O sea, debe de ser un estilo de vida, no solamente para Timoteo, para todos nosotros como hijos de Dios. Porque todos nosotros formamos parte de la iglesia. Y es ahí donde quiero apuntar, que muchos no se consideran parte de la iglesia. O sea, hay una iglesia universal, en el sentido de que todos los del mundo que se han arrepentido y han sido bautizados con este bautismo espiritual forman parte de la iglesia de Cristo.
Pero también ahí está la iglesia local, la iglesia donde Dios te ha colocado, donde Dios ha colocado un responsable que es el pastor para pastorear las almas de ese lugar. Entonces, como iglesia local, muchos no se sienten identificados con la iglesia local. Muchos no se sienten parte de la iglesia. Y es ahí donde quiero apuntar, porque una de las cosas que vemos, que Timoteo tenía que arreglar la situación de Éfeso, no de Macedonia, no de Filipos, no, él estaba en Éfeso. Y la situación de Pablo dijo, corrige lo que está ahí, ¿no? En base a esto, a esta guía que te dejo en esta carta. Y vean cómo dice otra vez, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿qué es la iglesia entonces? Ya lo vimos. En segundo lugar, podríamos decir, ¿cuál es el pilar que debe de sostener la iglesia? Si nosotros somos la iglesia y de alguna forma cada domingo cuando nos juntamos es la iglesia congregada, pero la iglesia de Dios, donde Dios habita entre nosotros. Ahora, ¿cuál debe de ser entonces la columna que debe de sostener la iglesia? Aquí lo dice el mismo texto, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, la columna, si nosotros vemos esta estructura, hay columnas que sostienen, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que debe de sostener la iglesia de nosotros? La verdad del evangelio, la palabra, porque dice aquí y baluarte, y la palabra baluarte significa sostén. O sea, que nosotros debemos de sostener la verdad del evangelio, aun cuando la presión del mundo cultural sea demasiado sobre la iglesia. Aun cuando los falsos dentro de la iglesia surjan y enseñen diferente doctrina, nosotros debemos de sostener la verdad del evangelio. Porque es precisamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y cuando leemos las epístolas del Nuevo Testamento, es lo que los discípulos de Jesús hacían, eran sostenedores de las verdades del Evangelio. Entonces, si venimos a la iglesia, ¿qué esperamos escuchar? Una enseñanza motivacional, una enseñanza donde de alguna forma, no sé, psicológica. O sea, ¿qué es lo que esperamos escuchar? La palabra de Dios penetrando nuestro corazón. Porque la palabra de Dios penetra nuestra vida, ¿no? Nos exhorta, nos redarguye, nos confronta con la realidad en la que nosotros vivimos. Pero si vienes cada domingo y te vas igual cada domingo y el predicador que está ahí solamente te entretiene, pues a la larga eso no es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo es venir a la iglesia y ser confrontados con la verdad del evangelio. ¿No es cierto? El evangelio no solamente se reduce a lo que resume Primera de Corintios capítulo 15. Síganme ahí rápidamente. Primera a los Corintios capítulo 15, del 1 en adelante. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. O sea, este es el resumen de lo que es el evangelio, ¿no es cierto? Se puede decir el comienzo de la vida cristiana, donde en las bienaventuranzas menciona que bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, los que reconocen su pobreza espiritual. Pero no solamente se queda ahí. Vayamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo desde el 16 vamos a leer. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y escuchen esto: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, el evangelio incluye el discipulado. Porque aquí dice en el verso 20, enseñándoles que guarden. Cuando tú estás con una persona y le estás hablando del evangelio para salvación, o
sea, en esa media hora, sí es mucho la oportunidad que tienes de hablar con Él. Tú no le vas a enseñar todo lo que el Señor nos mandó en las Escrituras, enseñándoles que guarden todo lo que os he enseñado. O sea, si a mucho lo colocarás en la posición en la que está el hombre caído, ¿no? Pero no te da tiempo para todo esto. ¿Por qué? Porque esto implica discipulado. Cuando muchos de nosotros venimos a la iglesia, pues vemos nuestra condición, ¿no? Hemos pecado, nos arrepentimos, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable, pero nuestra relación en nuestra situación judicial delante de Dios fue resuelta a través del sacrificio de Cristo. Pero ¿qué sucede? Que bueno, decimos, bueno, ya soy salvo, gloria a Dios, me perdonó, me salvó y ahora estoy aquí en la iglesia. Pero ese cristiano que en ese momento ahora ya es hijo de Dios, tiene muchos problemas en sus pensamientos, tiene muchos conflictos emocionales. ¿Qué lo vas a dejar ahí nada más? No, el evangelio es enseñándoles que guarden todo. O sea, la enseñanza nos va a ajustar emocionalmente y mentalmente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios afecta todo nuestro ser, nos ajusta, nos corrige delante de Dios. Entonces, parte de la iglesia es discipularnos. Entonces, una de las cosas que quiero aquí también abordar es cómo medimos el éxito en la iglesia. Miren, ya vimos qué es la iglesia, quién compone la iglesia. Ya vimos lo que debe de sostener la iglesia. Ahora, la tercera pregunta que quiero desarrollar es cómo medimos el éxito en la iglesia. Y aquí es donde muchos se equivocan, porque muchos ven el éxito a través de lo que sus ojos ven. Una estructura grande, una membresía grande, grandes escenarios. O sea, eso no es el éxito en el ministerio. Eso no es éxito en una labor de una persona. El éxito ministerial se mide a través de la fidelidad del evangelio. O sea, es ahí donde se mide el éxito. Y hoy se los voy a comprobar con las escrituras, porque muchos se van con frutos visuales. No, mira qué grandes frutos tiene, mira cuántos tiene. Pero cuando escuchamos el mensaje, entendemos por qué está así. Porque la mayoría se ajusta o es el mensaje que quieren escuchar. Y déjame decirles algo, nosotros no, como el verdadero siervo o mensajero de Dios, no viene a entretener a la gente, dándoles lo que realmente quieren. Miren lo que dice aquí Timoteo, capítulo 2 Timoteo. Ahora les voy a decir el texto, capítulo 3, verso 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea que estos mismos falsos que están dentro de la iglesia están engañados. O sea, y viven engañados. ¿Por qué? Porque ellos dicen, mira, la mano de Dios está sobre nosotros. Porque si estuviéramos mal, no tuviéramos tantas, ¿cómo se puede decir? Bendiciones, ¿no? Y vemos un ejemplo de esto en las 7 iglesias de Apocalipsis, donde una de ellas decía, no, pues mira, no nos hace falta nada, tenemos de todo. Y el Señor le dice, pero tú eres una pobre y desgraciada prácticamente, ¿no? O sea, le dice todo lo opuesto a lo que ella pensaba que era delante de Dios. Y había otra iglesia que no tenía, pues, tenía muchas necesidades, ¿no? Y Dios le dice, pero tú eres rica. O sea, Dios mide de una manera distinta a la que nosotros solemos medir humanamente. Porque nosotros medimos de acuerdo a lo que vemos, ¿no? De acuerdo a la chequera del banco que tiene la iglesia. Pero la fidelidad y el éxito que se encuentra en la iglesia es la fidelidad que nosotros presentamos al mensaje. Quiero que vayan conmigo ahí a 1 Timoteo capítulo 6, verso 12, para que veamos cómo la Biblia pone énfasis no en lo que vemos, sino en la fidelidad del evangelio, del mensaje que presenta la iglesia. Porque si lo que va a sostener la iglesia, la columna y baluarte de la verdad es la verdad del evangelio, entonces es entendible que el éxito de una iglesia se mide a través de lo que está comunicando, no a través de lo que pudiéramos ver con nuestros ojos que están alcanzando en esta tierra.
Fíjense lo que dice el verso 12. Y aparte, hermanos, da coraje, honestamente. Me es difícil a veces como que separar el celo santo por el enojo humano. Porque imagínate, o sea, tú los ves, hace algunos años estaba compartiendo el evangelio en un Tim Horton y un joven decía, es que yo quiero ser pastor. Y a mí dije, ¿cómo quieres ser pastor si ni cristiano es? No, o sea, y él tenía cierta noción. Y le dije, oye, ¿y tú por qué quieres ser pastor? Oh, es que traen buenos carros, mira dónde vive, mira, traen aviones y esto y el otro. Y le dije, ¿y a quién escuchas como predicador? No, pues ya no les digo la lista porque ya la saben ustedes. ¿Por qué? Porque eso proyectan ellos y pensamos que así es el evangelio. ¿Saben que ese fue uno de los problemas que pasó en la época antigua con Constantino? La iglesia primitiva, pues, tenía muchas carencias. Entonces llega Constantino al poder y beneficia a los cristianos. Y resulta que empieza a darles ciertas ayudas. Y de tal manera que los impíos veían que ya el que estaba ahí nombrado dentro de la iglesia como ministro, pues le iba bien. Hasta si tú miras las fotos de ellos, ¿cómo están? Pues se ve que les iba bien, ¿no? O sea, estaban bien, así, bien dotados, ¿no? Y ellos veían, decían, oye, pues mira, les va bien a ellos. ¿Y qué hicieron? Pues se metieron al ministerio. Y es ahí donde se empezó a corromper la iglesia, ¿no? ¿Y por qué? Porque veían el beneficio que en este caso el gobierno de Roma, a través de Constantino, pues se le estaba dando a las iglesias. Entonces, eso es lo mismo que está pasando en la actualidad. No piensan que así es, pero el verdadero evangelio, hermanos, no es eso. O sea, el evangelio busca el salvar a las almas. Ahora, quiero que vean lo que Pablo le dice a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Fíjate, pelea, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin defecto, sin contaminación, sin mancha, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cuál fue el punto que le da Pablo a Timoteo? No, pues ten la iglesia más grande. Busca tener muchos miembros. No, predica la palabra a Timoteo. Predica la palabra. No, pelea, dice, la buena batalla. Y para pelear la buena batalla implica esfuerzo, implica entrega, implica compromiso. Ahora, el hacer esto dentro de la iglesia, entendemos que es responsabilidad del pastor, pero no se puede si no estamos todos en un mismo sentir. Como vamos a ir ya hacia el final de la enseñanza, que es importante que tanto el pastor como los miembros de la iglesia tengamos un mismo sentir. Hermano, no estamos aquí para tirarle a nada. Estamos aquí para tirarle a algo a lo cual Dios ha puesto en nosotros, que es evangelizar y predicar el evangelio. O sea, no estamos o no vamos a hacer algo como dice el dicho común, ¿no? O sea, le tiramos a todo, pero no le damos a nada. No, hay un objetivo. Y Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. Pero ir a las iglesias es predicar el evangelio. ¿No sería redundar en eso, hermanos? Hay muchas iglesias en las cuales no conocen el evangelio, ¿no? El verdadero evangelio. Dentro de las epístolas de Pablo vemos eso. Entonces, el énfasis lo encontramos también en el verso 14. Guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo medimos el éxito? A través de la fidelidad del mensaje. Pasen a 2 Timoteo, capítulo 1, verso 13. Fíjense cómo el énfasis de Pablo a Timoteo es retén, guarda la palabra, predica la palabra. Dice el verso 13, retén la palabra de las sanas, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pero dice, retén la forma de las sanas palabras. Aquí Pablo le está diciendo, lo que tú escuchaste de mí, o sea, emúlalo. Este prototipo, cópialo. No des ideas tuyas, propias, que es lo que ahora vemos. O sea, sacan ideas propias. ¿Para qué? Para atraer a la gente. Al no haber palabra, pues hay que de alguna forma llamar a la gente. ¿Cómo? Sustituimos la palabra por entretenimiento. ¿No es cierto?
Entonces, eso es lo que vemos en muchas iglesias. Y la instrucción de Pablo es predica la palabra. ¿No? Al predicar Pablo allá en Gálatas, se echó a los Gálatas encima. Pero fíjense qué tan importante es la doctrina, que aun cuando una de las iglesias que le causó más problemas a Pablo fue la iglesia de los Corintios, porque tenían problemas de pleitos entre ellos, problemas de inmoralidad sexual, se demandaban ante los juzgados públicos, o sea, era fatal las cosas. Pero ni aún a ellos, en esta situación, les llamó como a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, tan necios sois. ¿Por qué? Porque los Gálatas, el problema era doctrinal. Y el problema de la doctrina, mala doctrina, es que te lleva a la apostasía. ¿Por qué? Porque terminas apartándote de la verdad. Es lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo 4:16. Mira lo que dice. Bueno, voy a leer el verso 1 y de ahí brinco al 16. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que vamos a escuchar demonios predicando? No. O sea, hay muchas personas que así como Dios tiene mensajeros propios de él, también Satanás tiene los suyos. Si no, lees 2 Corintios capítulo 11, donde Pablo está haciendo una defensa de su ministerio. Porque había muchos apóstoles que de alguna forma le estaban diciendo, no, ese Pablo, míralo, está físicamente menudito, dice, mira, y es un apóstol. Y Pablo hace defensa, ¿no? Y se burla incluso en el sentido de, se los voy a leer para no, pero dejen ahí una señal en 1 Timoteo, vayamos rápidamente, si no, yo se los leo, no vayan, yo ya aquí lo tengo. Dice así el verso 11:5. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. O sea, Pablo era irónico, eso es una ironía, porque estaba refutando a lo que los falsos le estaban diciendo a él. Y dice ahí el verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros, que significa maestros, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, que Satanás no se te va a aparecer con cuernos, trinche y cola, ¿no? Porque muchos pensamos que, ay, pero mira, tiene una cara de ángel. Mira nada más, pero cómo habla y cómo predica. Mira cómo me motiva. Mira nada más cómo se mueve en el escenario. Parece ahí como si tuviera alas espirituales. O sea, hermanos, son ministros del mismo diablo que se disfrazan como ángel de luz. O sea, Satanás no se te va a presentar como un hombre así todo y va a hablar en contra de Dios abiertamente, como un Antón Lavey, ¿no? El fundador de la religión aquí de los Satanás. O sea, no se te va a aparecer así. O sea, se te va a aparecer como un ángel de luz, porque él va a buscar engañarte, así como se le apareció a Eva. Va a tratar de hablar a tu oído, a seducirte, ¿no? Seducir tu corazón, tus pensamientos, arruinarlos para terminar apartándote de Dios. Y esto es la función de estos falsos. Y muchos, lamentablemente, pues no ven nada mal en ellos. Porque hablan bien, no dicen groserías, mira el éxito que tienen, ¿no? Lo que ellos alcanzan a ver, pero son ministros fraudulentos. ¿Por qué? Porque nunca llaman de compromiso, nunca llaman a la iglesia de, oye, no te vi el domingo, ¿no? Ya van 2 domingos, ¿cómo estás? Y, o sea, no realmente no están al pendiente de la iglesia. Bueno, sí están al pendiente, pero por esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al no ir, pues causa merma dentro de la iglesia, ¿no? Y es lo que Pablo decía, o sea, no lo busco a ustedes. En ese sentido, busco el bienestar espiritual de ustedes. Ahora, regresando aquí a 2 Timoteo capítulo 1:13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pasemos al capítulo 2, verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjate, esfuérzate en la gracia. Hermanos, las cosas no vienen por sí mismas.
en el sentido de encontrar el éxito dentro del ministerio. O sea, viene a través de una preparación, viene a través de una formación académica sana. Hermanos, yo estoy peleado con eso de que antiguamente decían, mira, ese cristiano es señal de ignorancia. No, los ignorantes son ellos. Y sabes, nos lo ganamos a pulso, porque no trabajamos en el estudio de las escrituras. Como el autor a los hebreos les dice, Hebreos 5:11. Pues si me lo puedes poner por... No, yo lo hago ahorita rápido. Hebreos 11, ¿sí? 5:12 o 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Yo no he llegado a tanto con ustedes. Esta palabra tardos significa perezoso, significa holgazán. Literalmente la palabra significa holgazán. Miren, el autor a los hebreos aquí comienza a hacer una pausa, porque desde el capítulo 1 empieza hablando de la revelación del Hijo, ¿no? Empieza hablando de la revelación del Hijo del sumo sacerdocio de él, pero él empezó a notar que su audiencia como que estaba así como que, ¿de qué nos habla? Entonces hace un paréntesis y comienza a hablar de que él tiene muchas cosas que decir, pero difícil de explicar. No porque no tuviera la capacidad de decirlos, sino que su audiencia no tenía la facultad ni la capacidad de recibir lo que él les estaba explicando. Y comienza a desarrollar lo que son los rudimentos, que también lo vemos en el seminario, y posteriormente empieza ya en el capítulo 6 hablando de la apostasía. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a respaldar ni a bendecir la ignorancia. Y una oveja que no se prepara en el evangelio termina tarde o temprano viendo la sana doctrina a lo lejos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando una persona rechaza la verdad del evangelio, termina aceptando el error. Porque no se conforma su corazón a lo que Dios le está diciendo. Y cuando Dios dice algo y nosotros no respondemos en obediencia, nos endurecemos. Nos endurecemos más y más y terminamos aceptando el error. ¿Cómo? Pues ahí tenemos muchos fraudulentos pastores, pseudopastores, que su mensaje sí se acomoda al corazón de las mismas ovejas. Si no, un ejemplo, vayamos ahí al capítulo 4 de 2 Timoteo 4. A veces voy medio rápido, hermanos, pero discúlpenme. 2 Timoteo 4, vamos a leer 3, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, que de acuerdo al pueblo va a ser el maestro. Si hay un pueblo que de alguna forma está en sus deleites, ese pueblo va a tener lo propio de ellos, un maestro que se conforme a sus deleites. Por eso dice ahí el texto, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, volviéndose a fábulas. Cuando no reciben la verdad del evangelio, terminan aceptando el error. No hay más que dos caminos. El corazón del hombre nunca deja de adorar, hermanos. O adoras a Dios o adoras todo lo opuesto a Dios. Pero el corazón del hombre, como decía Calvino, es una máquina de ídolos. Entonces nosotros necesitamos observar que Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate. Y el esfuerzo implica estudio, implica discipulado, implica entrega, compromiso. Pero ¿sabes qué implica también? Casamiento. Miren, se los quiero explicar de esta manera. Cuando te ibas a casar, ya que tú estabas a una edad donde ya estabas maduro, tenías las posibilidades y ya pensabas de una manera seria en casarte, ¿qué buscabas? Una persona con las mismas intenciones que tú, ¿no es cierto? Ya formalizar, ya que lo deje todo su relajo, ¿no? O sea, ya, como decimos normalmente, sentar cabeza. Buscabas eso, ¿no es cierto? Porque no estás interesado en alguien que anda ahí todavía coqueteando. Pero déjame decirte que hay muchos que andan como en ese estado, coqueteando con la iglesia. Y ni siquiera coquetean con la iglesia, coquetean con Cristo. Porque al final, el compromiso con la iglesia es el compromiso con Dios. Ya andan coqueteando con Cristo. O sea, no se comprometen a las cosas de la iglesia local. No se comprometen ya seriamente con Dios. Andan divagando.
Y déjame decirte algo, todo cristiano genuino tiene que estar comprometido con la iglesia local en pro del evangelio. Porque si no estamos comprometidos, no estamos llegando a lo que Dios nos encomendó como iglesia. La columna y baluarte de la proclamadora de las verdades del evangelio. Y quiero decirles algo, si nosotros no tenemos ese celo por las cosas de Dios, estamos traicionando a aquel que murió por nosotros en una cruz. Porque fueron las palabras de Él las que fueron escritas en lo que acabamos de leer de la Gran Comisión. O sea, yo los envío, vayan a predicar el evangelio. Enséñales todo lo que implica, ¿no? Lo que yo les dejé. Y para hacer eso se necesita casamiento. O sea, compromiso en pocas palabras. Relacionarte bien con el Señor. Mira, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. Esta palabra en el verso 15, hermanos, es como el clímax de todo lo que Pablo le está diciendo a Timoteo acerca de las dos cartas en el contexto que estamos hablando de cuál es el éxito en el ministerio. Fíjense lo que dice: procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, Pablo lo que le dice a Timoteo es, si te vas a esforzar en algo que sea, en trazar bien las escrituras. Porque ahí es donde radica el éxito ministerial. No en cuántas ovejas tengamos. Ustedes no piensen, no, pero somos una iglesia pequeña, ¿cómo vamos a ir a esparcir? ¿Y sabes por qué? Porque los que tienen las posibilidades no van. Y Dios no está interesado en los que tienen las posibilidades. Dios está interesado en el dispuesto de corazón, en los que le creen, en los que confían en Él. Dios está interesado en ellos, no en aquellos que de alguna manera tienen las posibilidades y se quedan sentados con los brazos cruzados. Hermanos, Dios dice, no recuerdo bien el texto, creo que es 2 Corintios, Crónicas 7:14. ¿Puedes checar rápido? Si lo pones ahí. Dice, aquí lo tengo. No es esa. Bueno, hay un texto en Crónicas que dice que Dios está observando la tierra, mirando a alguien que esté dispuesto a obrar a favor de él. O sea, Dios de alguna forma está buscando siervos y siervas dispuestos, como lo era Timoteo. Timoteo, cuando de alguna forma había una necesidad dentro de la iglesia, Pablo mandaba a Timoteo y el corazón de Timoteo era igual que el de Pablo. Vean lo que dice ahí en Filipenses capítulo 2, 19. Se los leo, porque voy a ver muchos textos para no andar ahí. 2 Timoteo 2, 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Fíjate esto, del mismo ánimo. ¿Sabes qué significa eso? Del mismo espíritu, con la misma intención, que tan sinceramente, o sea, genuinamente se interese por vosotros. Bueno, ahorita ya no hay muchos como Timoteo, que genuinamente, sinceramente estén ocupados en lo que Pablo estaba ocupado, en proclamar el mensaje del evangelio. Quiero tomar un texto que en la mañana abordó el hermano. Vayamos a Romanos 15. Romanos 15, verso 19. Voy a leer desde el 18. Vean lo que Pablo, la intención, ¿no?, de Pablo, el peso de Pablo por el ministerio. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Voy a hacer una llamada, permítanme. Ay, no es cierto, hermanos. Ya. Se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice así: en realidad, solo hablaré de lo que Cristo hizo a través de mí, para lograr que los no judíos obedezcan a Dios. Y lo he logrado no solo por medio de mis palabras, sino también por mis hechos.
por el poder del Espíritu Santo, he hecho muchos milagros y maravillas y he anunciado la buena noticia por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Liria, ¿no? Sí, Liria. Entonces quiero que vean cómo la intención de Pablo, ¿cuál era? Llevar el evangelio a todas partes. Ahora, Pablo tenía esos recursos para hacerlo. Vamos a ver a continuación que no tenía tantos recursos como los que de alguna forma nosotros pudiéramos llegar a pensar. Vayan, por ejemplo, a Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, verso 10. Voy a empezar a leer desde ahí, Filipenses 4, 10. ¿Cómo es que le hacía Pablo? Vean lo que dice. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Esta palabra es clave para todos nosotros como cristianos, el contentamiento. Pablo aprendió, hermanos, el contentamiento. Y sabes, para hacer esta carta más vívida de lo que Pablo está ilustrando, él cuando escribió esta carta estaba en la cárcel, estaba prisionero. Son una de las cartas que se le conocen como las epístolas de la prisión, porque fueron escritas desde ahí. Y a pesar de que un prisionero le estaba hablando a los que estaban en libertad, es una carta que se conoce como la carta del gozo, porque el oprimido estaba motivando a los que supuestamente tenían esa libertad en su vida. Esos son realmente como Pablo, los siervos de Dios. No como ahora que invitaron allá, no sé a dónde, a este sí lo voy a decir porque, este Guillermo Maldonado, que de alguna forma estaba en la enseñanza y ya casi se subía al púlpito. ¿Y qué creen que hizo? Empezó a poner, mándenme estrellas porque así gano dinero. ¿No? ¿Te imaginas nada más? O sea, ¿cuántos, si tú miras sus reproducciones y cuántas veces se comparten sus enseñanzas? O sea, yo me quedo impresionado, no de ellos, de nosotros. Porque como decía el doctor Martin Luther King, la indiferencia de los incrédulos impíos no me sorprende, sino me sorprende la indiferencia de los santos. ¿Cómo están ganando terreno estos falsos? Hermanos, es increíble cómo tú suben su enseñanza en segundos. Compartieron. Hermanos, apóyenos en las enseñanzas. Subimos algo en el de la iglesia y ni amén dice. Pues ¿sabes por qué no dice amén? Por lo menos sí, ouch. Porque Dios está hablando a tu corazón. Hermanos, yo sé que están entendiendo lo que les quiero comunicar. Y es compromiso con la iglesia. Entrega, hermanos. No, yo les decía anteriormente, cada domingo vemos un grupo diferente. Hoy es el grupo C ya. El próximo domingo vamos a ser el grupo B. Y los que me están viendo en Zoom, en Facebook, ahorita en vivo, que sé que hay unos que nos ven, ¿qué estás haciendo en casa, hermano? Vente a la iglesia a congregarte. O sea, yo entiendo que a lo mejor una vez de vez en cuando está bien, pero ya se vuelve un hábito y ese es el problema que muchas veces ocasiona. ¿Faltas una vez? Pues no pasa nada. ¿Faltas otra vez? No pasa nada, pero es como cuando alguien peca. Dices una mentira, hijo, mentí, Señor, perdóname. Dices otra mentira y ya como que la conciencia se va cauterizando. Y ya, cuando menos te das cuenta, ya eres un cleptómano. O sea, tú no eres el culpable, estás enfermo, pobrecito, déjalo ahí. Eso es lo que enseñan ahora. O sea, ahora le quitan la responsabilidad a la gente. Y si en algo nos hemos aquí ocupado es no quitarle la responsabilidad a nosotros. Somos responsables de nosotros mismos. ¿Qué responsabilidad? ¿Cómo vamos a llegar con el Señor? Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura. O sea, busca, ¿no? Intensamente. Si hay un propósito en tu corazón, Timoteo, es estar delante de Dios, pero aprobado, ¿no? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Yo no soy predicador, pastor, ni nada. No, pero eres creyente. Y como cristiano, ¿qué cuentas vamos a entregar delante de Dios? Y todas estas características de 1 Timoteo 3 habla de un cristiano maduro
¿Quién es el que puede de alguna forma, Dios le da cierta responsabilidad en la iglesia a alguien que ha alcanzado una madurez espiritual? No a aquel que lo tengas que jalar, ¿no? Y fíjense, hace tiempo el hermano Héctor, que aquí está, que está analizando todo lo que digo, este, recuerdo que cuando lo conocimos y estábamos en la iglesia, y él me comentó algo que me quedó así grabado. Decía, pastor, a mí no me gusta andar jalando a los pastores. Y yo me quedé así, grabado. No sé si se acuerda, hermano, que no me gusta andar jalando a los pastores. ¿Por qué? Porque en las iglesias, pues lamentablemente se convierte así, hermano. Hay que jalar al pastor para que vaya a predicar. Hay que jalar al pastor para ver si va a llegar al estudio, ¿no? Fíjense que hace unos años aquí en Montreal, invitábamos a un pastor bautista, que hay que quitarle el término de bautista, y supone que se hizo un estudio en la casa. A tal hora habíamos quedado. Y miren, yo invitaba a todos mis compañeros del trabajo. Y yo les decía, vamos a tener un estudio, voy a llevar un pollito así, de esos portugueses, y compartíamos alimentos. Y yo decía, voy a hacer tiempo en lo que llega el pastor, ¿no? Pues dijo a las 4, y eran 4:30. Yo, pastor, una pregunta, ¿ya viene? Ah, sí, se va a hacer la reunión. O sea, no, espérame, ahorita voy. Hermanos, nosotros vivimos ahí, tienen su casa en Rivière de Prairie todavía. Pero él venía casi desde el aeropuerto. ¿Sabes qué le dije? Ya no venga, no es necesario que venga. ¿Te imaginas? Andar jalando al que tiene que dar el estudio. Por eso los que dan estudio aquí, yo me acerco a las ovejas y le digo, oye, ¿sí llegó a tiempo? ¿Sí llegó? ¿Sí va? ¿De qué enseñó? ¿Qué dice? Yo los sondeo, porque no se permite, hermanos. No se permite que si tú vas a dar tu clase, llegues tarde. No se permite que si tú vas a dar tu enseñanza, no la hayas estudiado. No es que conozcamos todo, no estamos obligados a conocer todo, pero por lo menos tu tema. ¿No es cierto? Hermanos, no se permite eso. Y hay veces que los hermanos que enseñan, a veces a lo mejor podrán decir, es muy exagerado el pastor, pero de este mismo pastor que les comento, de ahí acabé yéndome con mi esposa. Un día estábamos en la iglesia ahí, y de repente termina el servicio y me levanto molesto. Me dice mi esposa, ¿qué pasó? Estoy enojado. ¿Y por qué? ¿No escuchaste lo que dijo? Sí, pero no dijo nada. Pues por eso no dijo nada. O sea, mira, tomamos 1 hora para venir aquí, 2 horas en lo que dura el servicio y 1 hora para regresar a casa. O sea, échale ya en el 5 horas. 5 horas en los que utilizó mi tiempo nada más para desperdiciarlo. En esas 5 horas pude haber hecho otras cosas. Mano, ustedes no vienen a la iglesia a perder su tiempo. Yo tengo el peso de decirles el mensaje de Dios, de hablar lo que Dios ha hablado a mi corazón en la semana para ministrar sus corazones y no salgan como entraron. Y por lo menos que el Señor redarguya al corazón de muchos de los que venimos cada domingo, hermanos. Esa es la función, comer para alimentar a su pueblo. Pero ahora los pastores no comen, no se alimentan, no salen de Juan 3:16. Por el amor de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos ser comprometidos. Y uno de esos compromisos es lo que Pablo quiero leer con ustedes. Fíjense lo que dice el verso 11 de Filipenses 4. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cual sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué increíble. ¿Y qué es lo que es? Hijo, me quedo pensando si llorar. ¿Qué quieres hacer? No, pues quiero hacer tal cosa, ¿no? No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, sacamos el versículo y lo encajamos en mi contexto, de acuerdo al deseo de mi corazón. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, todo lo puedo está en un contexto de sufrimiento por el Evangelio. Está en un contexto no solamente de un sufrimiento por el Evangelio, sino en iglesias que de alguna forma no apoyaban a Pablo. El sostenimiento de Pablo venía de las iglesias. Y él dice, mira, no hay problema, yo no lo digo, por eso comenzó diciendo el verso 11, no lo digo porque tengo escasez. O sea, yo no lo digo por eso, sino yo estoy acostumbrado, dice,
eh, pues he aprendido a contentarme. ¿Por qué? Porque sé estar contento cuando tengo y sé estar contento cuando no tengo. ¿Y qué es lo que ahorita utilizan como ahorita el ejemplo lo que les decía? ¿Para qué quiere tanto dinero si ya tiene mucho dinero ese señor? ¿Sabes para qué? Para sus deleites. Ni siquiera es para ir en pro del evangelio. Él está ahí para buen ingreso que le dan. No recuerdo quién fue que estaba mirando el otro día, o no sé si lo leí o vi, que lo estaban, Benny Hinn, anteriormente, no sé ahora, pero anteriormente, eh, él tenía como un delegado en cierto país. Y llegó a este país, creo, de Venezuela, y le dijo, ¿sabes qué? Llegó una iglesia muy grande y recogió una ofrenda casi como de $10,000. Solo ese domingo, ¿no? 10,000, o sí, era una cantidad exagerada, el asunto era una cantidad exagerada. Y como el otro vio dinero, le dijo, oye, mira, te voy a poner como mi delegado aquí en este país a ti. Te voy a dar tal sueldo mensual y de todas las ofrendas, cuando yo venga, te voy a dar a ti el veintitanto por ciento. O sea, era una buena mochada. Hermanos, así se las gastan. Imagínate nada más. Y Pablo, que de alguna forma estaba en la sana doctrina, se ve afectada, porque venimos afectados de otros lugares y de repente se afecta la obra, la sana doctrina, donde nos vemos en la necesidad de decirles, hermanos, pues apóyenos. ¿Por qué? Porque estamos en pro del evangelio. Vean lo que dice el verso 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en el dar y recibir, sino solo vosotros. ¿Te imaginas? Si a Pablo le pasó, no, pues uno que no es nadie. No, a mí me han dicho, ¿tú acaso eres mejor que Sugel? Literal, así me lo dijeron. De verdad, imagínate el dardazo que aventaron al corazón. ¿Me ofendí? No, ¿cómo me compara con ese? Me hubiera puesto a un Miguel Núñez, a un Chuy Olivares, pero su gel, no es broma, hermanos. Pero, ¿te imaginas? Dice aquí el texto, no es que busque dádivas, fíjense nada más, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Esto sí, esto es bueno porque de alguna forma el hacer esto era porque ellos habían entendido, ¿no? La importancia de llevar el evangelio. Ahora dice ahí el texto 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y mira esto, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. O sea que a Dios es agradable a Dios cuando se hace de la manera correcta, sin ninguna intención. De hecho, Pablo, ya que pongo una separación, vayan ahí a segunda Timoteo, perdón, a los Corintios, segunda a los Corintios. La carta segunda a los Corintios es una defensa de Pablo a su ministerio. Pero vean lo que dice capítulo 2, verso 17, se los leo. Pues no somos como muchos que medran, o sea, falsifican, ¿no? Comercializan. Pues no somos como muchos que comercializan falsificando la palabra de Dios, sino que sinceramente, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos. Vayan al capítulo 1, verso 12. Porque nuestra gloria es esta. Fíjate nada más, nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia. Esta carta habla de mucho de la conciencia. Y dice, el testimonio de mi conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea, en pocas palabras, Pablo dice, yo me he conducido en ustedes y tengo una conciencia limpia. Eso es lo mejor que podemos tener, una conciencia limpia en el ministerio. Aquí él utiliza una palabra que es sencillez y sinceridad. ¿Ustedes saben cómo se mide la calidad del jamón? La calidad del jamón, tú pasas en la máquina y sale una rebanada. Entonces levantas la rebanada y la mides a contraluz. Y tú puedes mirar la carne de la harina. Y ahí puedes ver cuando realmente es más harina que carne a contraluz, porque se mira la diferencia.
Esta palabra que Pablo utiliza es precisamente eso, que él tiene la capacidad de ser visto a contraluz y ser hallado limpio. ¿Cuántos de que están en el Evangelio podrían tener esa capacidad de ser levantados a contraluz y ser hallados limpios? Miren, muchos cuando sean pesados en la balanza de Dios van a ser hallados con falta de peso. Y las consecuencias aquel día serán trágicas. Leo el verso 19 de Filipenses 4. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero vean el verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Hay una bendición realmente en esto. Realmente Dios bendice al dador alegre. O sea, pero cuando es sin extorsionar, ¿no? Cuando es sin manipular la voluntad de la gente. Pero hay una bendición. El problema es que los extorsionadores profesionales utilizan esto para exprimir, a fin, como dicen ellos, la naturaleza de la oveja es dar lana, ¿no? Segunda a los Corintios capítulo 11, leo rápido porque ya me están contando el tiempo. No, no es cierto. Del 8 al 10. Segunda a los Corintios 11, del 8 al 10. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Miren, hay lugares que ciertamente hacen la invitación y se hacen cargo de todos los gastos. Pero de lo que es México para abajo, en su mayoría, nosotros necesitamos poner y sembrar en ellos. ¿Por qué? Porque hay lugares donde hay tanta necesidad que quisieran que realmente que mandar a alguien, o sea, o que alguien fuera, pero no tienen los recursos. Y en la obra de Dios muchas veces nos toca poner los recursos, como Pablo lo hacía. Oye, he despojado a otros para bendecirlos a ustedes. Y eso es lo que es extender el reino de Dios. Rápidamente, me faltaría un poco más tiempo, pero rápidamente vayamos a Hechos capítulo 2, verso 15. Hechos 2:15. Fíjense lo que dice Hechos 2:15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Cuál es el contexto? Aquí acaba de venir el día del Pentecostés, ¿no? Donde el Espíritu Santo es derramado sobre ellos y todos conocemos esta escena de Hechos 2. Y Pedro se levanta y les empieza a exponer, y no solo eso, lo que estaba sucediendo, sino que les predica. Y vean lo que dice ahí en el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, obviamente en respuesta a la predicación de él. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense, todo comenzó con 120 hermanos, y de ahí pasaron a 3,000 personas. Se los leo, Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Pero en una sola predicación se convierte en 3,000. Y vamos más adelante y vemos la escena del cojo en el pórtico de Salomón. Y todo el mundo se le echa encima a Pedro y a Juan, que iban juntos y querían como que la adoración, adorarlos a ellos. Y ellos empiezan a predicar. Y a la predicación de ellos
nosotros vemos en el capítulo 4, verso 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ahora vean, 120, 3,000, 5,000. Llegamos a Hechos 6 y los eruditos piensan que eran más de 20,000 la iglesia primitiva. Ahora nosotros vemos un crecimiento en la iglesia, ¿no? Aquí es porque era algo excepcional, ¿no? El Espíritu Santo estaba siendo derramado, ellos hacían grandes señales con poder, y es a lo que Pablo decía en Romanos 15, 19. O sea, a través del poder del Espíritu de Dios hacía maravillas y proezas donde los gentiles creyeron, ¿no?, al mensaje. Y una de las cosas que vemos cómo el evangelio se extendió. Ahora, ¿cómo fue que ocurrió esto? Esto no fue mágicamente. O sea, no es que digamos, no, pues necesitamos un Pedro, ¿no?, un Pablo para que a su predicación se vengan tantas personas. El Espíritu Santo que operó en ellos está operando en nosotros. Leamos otra vez en Romanos 15, 19, que es por el poder del Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué ocurrió todo esto? Rápidamente, ya para cerrar, vayamos a Hechos capítulo 1, verso 4. Y estando juntos, ¿cómo se encontraban los hermanos juntos? En un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Dice, capítulo 1, verso 14 ahora. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, no solamente estaban unidos, juntos, ahí, pues, oye, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Qué hiciste? No. Se reunían en un mismo sentir, en la oración, en el compartimiento de la palabra y de los alimentos, como vamos a ver más adelante. Pero había unanimidad en oración. Hermanos, se abrió la reunión a las 8 de la mañana, ahora los sábados. Vénganse a orar. Ustedes van a ver cómo de alguna forma no solamente su vida va a ser edificada, sino va a afectar la iglesia, porque es la oración congregacional. Orar por los hermanos. Fíjense, le doy gracias a Dios porque desde que comenzamos en enero, comenzamos a las 7 de la mañana. Y a pesar de que venían los hermanos a las 7, venían los hermanos, la media eran 4. Pero la oración es así, la oración no es de muchos, ¿no? La oración siempre es como que mengua. ¿Por qué? Porque en la oración nadie nos ve. Pero cuando predicamos todos quieren. ¿Por qué? Porque ven lo elocuente que soy. No, ven lo inteligente que soy. Hermanos, no, lo que menos quiere la carne es orar, porque ahí solamente estás tú y Dios, nadie te ve. Y cuando venimos les digo, hermanos, vamos a dividirnos. Un hermano allá atrás, otro aquí y otro acá al lado. Y tú vas a orar por los hermanos que van a estar aquí. El hermano que aquí va a orar por los hermanos que no están, pero que van a venir el día de mañana y se sentaron y van. O sea, ¿qué quiere decir? Que el día de ayer, si hubiera sido ayer, pero ayer no fue, oraron por ustedes que hoy están aquí sentados. Y el otro hermano que está ahí atrás está orando por la escuela dominical. Y después nos juntamos otra vez y echamos un montón. ¿A qué? A la oración a favor de ustedes. A favor de cada uno de ustedes, a favor de los servidores, a favor del ministerio, hermanos. Y esa es la unidad que tenía la iglesia primitiva. Capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y lo vemos constantemente, capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y de las oraciones. Verso 44 del capítulo 2. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Sabes qué es todo esto? Compromiso con la iglesia local. Entregados, o sea, un mismo sentir, ¿no? Hacia donde apuntaba la dirección en este caso de los apóstoles, iban hacia esa dirección, ¿no? Todos estaban comprometidos, había unidad, y es lo que necesitamos, unidad. Queremos crecer no por el hecho de que seamos más, no, porque eso implica que estamos llevando el evangelio a almas que están viniendo aquí a ser alimentadas. Yo les quiero preguntar, ¿quién va a alimentar esas almas? ¿Yo? No, hombre. Me fundo. ¿Por qué? Porque Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 2:2, si lo quieres poner, por favor. Esto encarga a hombres fieles. Dice así el texto. ¿Dónde está? Y esto encarga a 2:2, 2 Timoteo 2:2. Y esto encarga a hombres, primera Timoteo 2:2.
Y esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Qué Biblia estás utilizando, hermano? Ahorita les voy a decir porque aquí lo tengo yo. Segunda Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí. Hermanos, ¿qué necesitamos? Que de entre las filas de nosotros no surjan falsos maestros, surjan verdaderos maestros, comprometidos con Dios y con la obra. ¿Quién va? Si Dios llenara este lugar y como ahora que hemos visto la necesidad de ir a a otro lugar más cómodo para los niños y para nosotros, no hemos podido. ¿Por qué? Porque las rentas se duplicaron. O sea, están ahorita en 6,000. ¿Te imaginas que pagamos la mitad? O sea, imagínate nada más, por eso no nos movemos, hermanos. Yo sé que a veces como que está la situación medio compleja y, mano, ¿por qué no nos movemos? Pues ahí dile a los administradores y te vas a dar cuenta por qué no nos movemos. Porque por fe vivimos aquí, hermano. Y la situación es esa, de que, bueno, regresando al tema, ¿quién va a compartir? Nosotros. ¿Por qué mandar a traer de otro lugar a alguien cuando nosotros mismos podemos ser capacitados en el seminario? ¿Para qué? Para alimentar a quién, a nosotros, a los mismos ovejas que van llegando. Leo otra vez Hechos capítulo 2, 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y todo lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Miren, este texto ha sido ha sido muy manoseado. Hay falsos que dicen, no, ¿ya vieron lo que dice el texto? Vendan sus casas y tráiganlo aquí. Esto fue algo excepcional en esa época. No quiere decir que lo tengamos que hacer. Fue un mover único en ese momento. Es como lo de, pues precisamente fue aquí donde Zafira y Ananía cayeron muertos. Bueno, sí, los dos. ¿Por qué? Porque fue algo excepcional. Y cuando la obra de Dios es única y es excepcional y metemos la mano, caemos fulminados. Fulminados, hermanos. Si yo les contara cada historia que hemos vivido aquí, en una ocasión hicimos un congreso y clarito vi cuando un hermano iba a meter la mano, pero supongamos que iba a meter un billete de 5 y sacó 2 de 100. No, literal, o sea, imagínate nada más. Tú te quedas en una iglesia. O sea, no era de aquí porque era un congreso. O sea, no vayan a, ¿seré yo maestro? Leo. No, hermanos, no sé. Ya estás mirando al vecino. No, quién sabe cómo lo hicimos. Por aquí entramos más de 120 y acomodamos, lo hicimos ahí. Pero eso se ve. ¿Te imaginas? Qué horrible, ¿no? Ahora, lo que sí quiero enfatizar es el verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, ¿por qué vino tanta gente gentil, judíos al evangelio, a la predicación de Pedro? Porque ellos estaban en lo que debían de haber estado, en la oración, en unidad, perseverando. Si vino uno o dos, no importa, continuemos. ¿No es cierto? Porque Dios permite eso para probar nuestro corazón. Si no somos fieles en lo poco, ¿cómo vamos a ser fieles en lo mucho? No, hermano, ¿cuántos llegaron? 20, ¿no? Entonces no predico. ¿Te imaginas nada más? ¿Buscamos el favor de Dios o el de los hombres? El de Dios, ¿no es cierto? Entonces, lo que Dios busca de nosotros es fidelidad en nuestro corazón. Y cierro con este versículo. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Fíjate nada más, un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Fíjate la actitud de ellos. Dice, todos los que habían creído eran de un corazón y un alma, unidad, un propósito, un mismo entendimiento, un mismo objetivo. Nos habían metido en lo que el Señor realmente los había encomendado, a predicar el evangelio,
a llevar el evangelio a otros lugares donde probablemente no tengan los recursos, pero nosotros mismos aportamos para bendecir a ellos, ¿no es cierto? Hermanos, ¿por qué razón estamos nosotros aquí? ¿Por qué Dios nos colocó o en un momento dado permitió que tú lo conocieras? Para nada más alimentarte y qué bueno ser cristiano, las bendiciones de Dios y venir cada domingo, cada servicio y nada más ahí. No, Dios nos colocó y nos dio todo lo que tenemos, tiempo, tus capacidades en tu mente, intelectuales, en comunicar, todas esas habilidades, Dios te las proveyó, no de adorno. O sea, tú no eres un arbolito de Navidad que mira, mira qué gran inteligencia tengo, ¿no? Mira qué don tengo en tal cosa. No, Dios te proveyó todos esos recursos para invertirlos en los que están a nuestro lado. ¿Cómo? A través de la comunicación del Evangelio. A través de darles lo que Dios ya te dio a ti primeramente. ¿No? Y de los recursos, pues ni se diga, como Pablo lo acabamos de estudiar. ¿No? La obra de Dios de alguna forma es apoyada por todos nosotros. Por todos nosotros. Y si nosotros no participamos en nada de estos recursos en forma general, hermanos, el día que lleguemos con el Señor nos vamos a avergonzar. Nos vamos a avergonzar. Pero déjenme decirles algo, mi conciencia está limpia. Una vez más, les invito al seminario, es gratuito. Que Dios les bendiga, vamos a una oración y inclinen ahí su rostro. Señor, en esta mañana venimos delante de ti. Padre, como hemos mencionado muchas veces, no somos los más idóneos tal vez. Probablemente a la vista de otros no somos nada, Señor, y realmente no lo somos, Señor. No tenemos los grandes dotes, capacidades, la misma plataforma que pudieran tener otros. Pero aquí está nuestro corazón, Señor, y nuestra disposición. Si tú tienes a bien usar esta iglesia para la edificación de tu misma iglesia y del pueblo, aquí estamos, Señor. Levanta de esta iglesia, Señor, maestros, obreros como Timoteo, que tengan el mismo sentir, que realmente busquen, Señor, el bien de las ovejas, comprometidos, mi Dios. Probablemente a los ojos de otros, Señor, nos faltan habilidades, recursos, entendimiento. Pero si tú tienes a bien capacitarnos, prepararnos, usar nuestras vidas, aquí estamos, Señor. Aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra vida. Porque probablemente muchos de nosotros los mejores años de nuestra vida los hemos malgastado, viviendo perdidamente. Los hemos desaprovechado, Señor, de una manera egoísta, pensando en nosotros nada más. Y ahora que tengo el deseo, Padre, probablemente no tenga ese tiempo que antes te podría dar, pero no quiero perder más el tiempo, Señor. Te quiero dar lo mejor de mi tiempo. Te quiero dar lo mejor de mi vida. Te queremos dar lo mejor de nosotros, porque tú diste lo mejor que tenías, Señor. Y no se puede comparar lo que tú diste a lo que nosotros te pudiéramos dar, Señor. Toma nuestras vidas, que seamos olor fragante delante de ti, Señor. Que el fuego del corazón de mis hermanos no se apague. Que el fuego de nuestro corazón, Señor, esté avivado todos los días. Esté encendido, Señor. Que perseveremos en unidad, en compromiso, en entrega. Aquí están nuestras vidas, mi Dios. Queremos vivir para ti, entregarnos todo lo que somos, Señor. Porque no es lo que nosotros
podamos tener es el poder de tu Santo Espíritu obrando en cada uno de nosotros, Señor. Nos encomendamos a tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero que tú seas el centro de